Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado respuestas a lo inexplicable. Hemos alzado la mirada a las estrellas, intentando descifrar códigos en sueños y, en la era moderna, incluso tratando de encontrar sentido en los datos digitales que circulan por nuestras redes. Pero, ¿qué harías si, un día, tu computadora comenzara a comunicarse contigo, no por fallos técnicos ni virus, sino con mensajes de personas del pasado y del futuro? Hoy, exploraremos uno de los casos más inquietantes de la historia moderna. Los mensajes de Durleston. Nuestra historia se sitúa en 1984, en un pequeño pueblo llamado Durleston, en Cheshire, Inglaterra. Ken Webster, un maestro de escuela, había llevado a su hogar una computadora BBC Micro. En aquella época, este tipo de dispositivos eran novedosos, una ventana hacia un mundo digital que apenas comenzaba a desplegarse. Sin embargo, para Ken y sus amigos, esta computadora se convirtió en algo más que una herramienta educativa. Una noche, mientras Ken trabajaba tranquilamente, un archivo inesperado apareció en la pantalla. Era un mensaje, pero no cualquier mensaje. Estaba escrito en un inglés antiguo, como si alguien del pasado se estuviera comunicando a través de aquella computadora. Intrigado, Ken pensó que podía tratarse de una broma de algún amigo. Pero los mensajes continuaron. El contenido era desconcertante. Hablaban de eventos de épocas pasadas, mencionaban detalles históricos que coincidían con registros auténticos y, lo más extraño, se dirigían a Ken y sus amigos como si fueran extraños visitantes de otro tiempo. Los mensajes parecían provenir de un hombre que vivió en el siglo XVI, un tal Thomas Arden. Este hombre, según sus propios textos, vivía en la misma casa donde ahora residía Ken. Thomas describía su vida cotidiana, sus costumbres, e incluso mencionaba eventos políticos de su época. Pero lo más extraño era su insistencia en que él también estaba recibiendo mensajes. Según Thomas, estos mensajes venían de personas que afirmaban vivir en el futuro. ¿Podría estar refiriéndose a Ken? Thomas escribía con un tono mezcla de curiosidad y temor. En uno de sus textos, mencionó que consideraba a Ken un mago o un ser sobrenatural, incapaz de comprender cómo podía responderle. Por otro lado, preguntaba constantemente sobre los avances tecnológicos y el mundo brillante del futuro que parecía percibir a través de estas interacciones. Los mensajes del futuro no se quedaron atrás. Estos textos, aunque más escasos, insinuaban que el intercambio entre Ken y Thomas no era casual. Según uno de estos mensajes, la computadora que Ken usaba había sido modificada para ser un medio de comunicación temporal. Estas declaraciones dejaron perplejo a Ken y su círculo cercano. Estaban siendo parte de un experimento que cruzaba los límites del tiempo. Con el tiempo, los mensajes se volvieron más frecuentes y extraños. La casa comenzó a experimentar fenómenos paranormales. Ken decidió documentar todo. Empezó a registrar los textos de la computadora, fotografiar los fenómenos y, finalmente, contactó a expertos en historia y lingüística para analizar los mensajes de Thomas. Sorprendentemente, los textos eran consistentes con el inglés del siglo XVI, algo difícil de falsificar incluso para un experto moderno. Además, Thomas comenzó a revelar más detalles de su vida. Hablaba de sus animales, su fe y las dificultades de vivir en su época. El punto más inquietante llegó cuando apareció un mensaje que decía provenir del año 2109. Este remitente, que nunca dio un nombre, hablaba de la importancia de las comunicaciones entre Ken y Thomas. Según ellos, este fenómeno era parte de un experimento destinado a probar la conexión entre diferentes líneas temporales. El mensaje también advertía a Ken que no compartiera demasiado sobre su experiencia, pues no todos los tiempos están listos para conocer la verdad. Estos mensajes eran fríos y calculados, en contraste con los de Thomas, que eran emotivos y personales. 2109, como nos referiremos al ser que proviene del futuro, parecía tener un conocimiento avanzado sobre la naturaleza del tiempo y su flujo, mencionando que las interacciones eran monitoreadas cuidadosamente para evitar paradojas. Uno de los mensajes más desconcertantes afirmaba que el propósito de este experimento era estudiar las interacciones humanas a través del tiempo y evaluar cómo los avances tecnológicos podían influir en la percepción del tiempo y el espacio. 2109 dejó claro que tanto Ken como Thomas eran piezas clave en un experimento mucho más grande de lo que podían comprender. Ken Webster documentó su experiencia en un libro titulado The Vertical Plane, publicado en 1989. En él, detalla cada uno de los eventos, los mensajes, las investigaciones que llevó a cabo y sus teorías sobre lo que realmente ocurrió.
A día de hoy, este caso sigue siendo un enigma. Algunos creen que fue una elaborada broma, mientras que otros aseguran que lo sucedido en Durrelstone es una prueba de que las barreras del tiempo son más delgadas de lo que imaginamos. Este caso nos invita a reflexionar sobre los límites del tiempo, la tecnología y nuestra comprensión de la realidad. ¿Podrían estos eventos ser un vistazo a un futuro donde las barreras del tiempo se desvanecen? ¿O simplemente una elaborada farsa que aprovechó nuestras ganas de creer en lo imposible? La respuesta, como siempre, queda en tus manos. ¿Qué piensas tú? ¿Es este un ejemplo de comunicación intertemporal o un caso más de fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión? La historia de Durrelstone sigue viva, esperando a ser explorada por aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en lo desconocido. Si el video ha sido de tu agrado, considera dejar tu me gusta y te invito a suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.